diciendo que hay como dos cuestiones que están vinculadas, que han sido anunciadas por el gobierno. Por un lado, el gobierno dice, vamos a hacer una modificación del artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco Central, en la cual, en realidad, lo que está planteando es que una reforma que se hizo para darle otros objetivos al Banco Central va a ser modificada, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es eso? El presidente ha dicho que en realidad, digamos, el Banco Central tiene que tener un solo objetivo, no varios objetivos. Para eso lo ha fundamentado, aunque uno podría quizás ahí tener alguna observación, pero bueno, no quiero entrar en eso. Pero digo, el artículo 3 del Banco Central dice que el Banco Central tiene el objetivo de, en la medida de sus posibilidades y en el marco de la política económica, buscar la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Eso dice el artículo 3 textual, o casi textual, de la Carta Orgánica. ¿Qué es lo que dice el presidente? Dice, no, bueno, en realidad tiene que tener un solo objetivo, que es la defensa del valor de la moneda, y el resto de los objetivos, la mirada que tiene el gobierno, se obtienen más o menos automáticamente por funcionamiento del mercado. Entonces, por un lado hace falta una ley para modificar eso, ¿cierto? Por una parte eso. Por otra parte, voy ahora al tema de shutdown, ha dicho que si en determinado momento no tiene presupuesto o se agota una partida de presupuesto y no se logran la ampliación de las partidas, se cierra esa actividad. Esto es tomado, de la experiencia, habíamos dicho, de Estados Unidos. Incluso el presidente Trump el año pasado tuvo un periodo de shutdown que duró aproximadamente algo más de 30 días, y buscando para atrás, me parece que otro periodo largo de shutdown estuvo en la presidencia de la gestión de Bill Clinton. Pero, ¿qué es lo que hace el Estado en Estados Unidos? Bueno, ha definido una serie de actividades que son esenciales y esas no se cierran. Ahora, allí los funcionarios siguen trabajando, los empleados, y no perciben el salario. Luego, cuando se levanta el shutdown, porque el Congreso, la Cámara de Representantes o el Senado, aprueban la ampliación de partida o el nuevo presupuesto, entonces allí cobran, los que trabajaron cobran, los otros que no trabajaron no cobran. ¿Cuáles son las diferencias con Argentina? En primer lugar, Argentina tiene una ley de entidades financieras, que en todo caso la tendrán que reformar también, una ley de administración financiera, la tendrán que reformar también, que dice que si el presupuesto no es aprobado en las sesiones ordinarias presentadas por octubre y el presupuesto para el año siguiente, si no es aprobado, se hace, se utiliza el presupuesto del año anterior y se trabaja con ese presupuesto que se llama reconducido hasta que se logra presupuesto. En Argentina ha habido varios años en que no ha habido directamente presupuesto. Y yo diría que para el Poder Ejecutivo, incluido el del presidente Milei, no le desagradó tanto que no hubiera presupuesto. Porque como además hay cierta delegación de facultades en el Ejecutivo, eso le da cierta dosis de discrecionalidad en el manejo de los recursos al Poder Ejecutivo cuando el presupuesto no está aprobado. Entonces, resumiendo, hay dos cosas. Una, el anuncio de que se va a modificar esto, que cuando no haya presupuesto, entonces se cerrarán actividades. Segundo, se modificarán el artículo 3 de la Carta Orgánica del Central para dejar solo un objetivo. Bien. Ahora voy a mi opinión personal. A ver, eso, Alfredo. Yo creo, sinceramente, que esto tiene un poco más de anuncio político, digamos así, para reforzar el argumento que es el diagnóstico del gobierno de que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario. El presidente suele citar una frase de Milton Friedman, el más importante de los economistas de los neocuantitativistas de Chicago, que dice: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno
monetario. Entonces dice, en la medida en que yo controle la cantidad nominal de dinero de la economía, y para eso tenga una política fiscal que me garantice el equilibrio fiscal, entonces se va a resolver el problema de la inflación, digamos. Entonces, pero ¿por qué digo que forma parte más que nada de un anuncio? A mí me da la impresión que el gobierno está intentando, y es razonable que lo haga, recuperar la iniciativa y fijar la agenda de la discusión económica, que se había desviado un poco a partir del incidente del ex jefe de gabinete Adorni, que de hecho tuvo mucho tiempo, era el tema de debate en la Argentina. Entonces, me parece que forma más parte de eso que de decir que rápidamente van a modificar. La Carta Orgánica del Central la pueden modificar. La pueden modificar. Esa era mi pregunta sustancial, sí. Sí, la pueden modificar. De hecho, esta redacción, digamos, que tiene ahora la Carta Orgánica, digamos, es del año 2012, si no me es infiel la memoria. Pero el otro tema, el de cerrar, bueno, tendrían que definir cuáles son las actividades esenciales, y me da la impresión que eso es un poco más complejo porque hay todo un marco normativo ahí que modificar. Bien, pero una ley. Está clarísimo, Alfredo, lo que estás explicando, y salirnos por las ramas seguimos ahondando aún más, pero se entiende en la general, y valoro tu opinión también, que es muy importante, y para eso te llamábamos. Pero puntualmente, ¿en qué alivia a la economía argentina que el Central trabaje de esta manera, más como el modelo norteamericano? ¿En qué nos alivia a nosotros? ¿Es exactamente igual la vida económica en Argentina? No alivia. En todo caso, lo que hace es reforzar la idea de que con la administración de la cantidad de dinero y la tasa de interés, el mercado después resuelve los problemas. Yo creo que ese diagnóstico es demasiado simplista. En economía, los diagnósticos demasiado simplistas en general no son los que están más próximos a la verdad, digamos, de la realidad económica. Pero yo creo que eso no, sinceramente creo que a lo mejor lo modifican y no vamos a percibir nada distinto. Lo que vamos a percibir distinto es si con el diagnóstico del gobierno se mantiene la idea de que voy a lograr estabilizar la economía vía ajuste fiscal y control de la cantidad de dinero. Porque eso es lo que genera un diagnóstico demasiado así de simplista, digo yo, genera son consecuencias sobre el nivel de actividad. Entonces, que se perciben, digamos, la economía, más allá del optimismo que tiene el gobierno, que está bien que tenga optimismo, ¿no es cierto? Pero la realidad es que la tan mentada recuperación de la economía, por ahora, son bastante heterogéneos. Hay sectores que la están pasando muy mal, y no da la impresión de que por el solo funcionamiento del mercado eso se vaya a resolver. Alfredo, ¿esto es un primer paso o un guiño a lo que Milei prometió hace 2 años y medio cuando asumió, que era eliminar el Banco Central? No, yo creo que el cambio, eso fue un argumento de la campaña, apoyado en un trabajo de un colega que es Ocampo, ¿no? Pero que lo cambió rápidamente, porque después puso un ministro, digamos, que es Caputo, que está lejos de eso, y el programa económico, además, es un programa económico típico de los programas ortodoxos que recomendaba el Fondo Monetario Internacional en la década del 60. Lo que sucede es que el fondo ha ido modificando y ahora dice, bueno, también tengamos cuidado con los que tienen que quedan excluidos o que son muy vulnerables, y entonces admite la existencia de transferencias para los sectores más vulnerables. Pero no, yo creo que eso el presidente ha dicho muchas cosas que han sido muy potentes desde el punto de vista político, creo yo. Es decir, el día siguiente que asumo, cierro el Banco Central, era algo que nadie se lo podía creer. Claro. Nadie se lo podía creer. En el mundo hay más de 185 países. Todavía nadie ha logrado mostrar a algún país en que no haya Banco Central. Hay distintas formas. El Banco Central de los Estados Unidos, llamémosle Banco Central a la Reserva Federal, no es igual que el Banco Central de la Argentina. ¿No es cierto? Tiene una composición distinta sobre la base de los bancos de las reservas federales de los estados. Pero tiene política monetaria. Tiene política monetaria. Claro.
sí tiene una autonomía que el Banco Central de la Argentina no la tiene. Es decir, solemos escuchar que a veces presidentes de los Estados Unidos, el caso de Trump ha sido uno de ellos, se enoja con el presidente de la Reserva Federal y trata de cambiarlo, porque el presidente de los Estados Unidos quiere bajar la tasa de interés y el presidente de la Reserva Federal no lo hace. Pero acá no ocurre eso. Acá no. Por más que se habla de la autonomía del Banco Central, bueno, el presidente del Banco Central ha sido el socio de la consultora del ministro de Economía. Exacto. Exacto. Es distinto. Alfredo, me quedó clarísimo lo de los conceptos. Es un poco en este humo del relanzamiento político, tiene más que ver con lo político que con lo económico, creo yo, por los conceptos que estás dando. Y ahora puntualmente preguntarte por qué con este relanzamiento del gobierno, lo que viene diciendo Caputo, la inflación que la vemos bajando en puntos leves pero interesantes, ¿puede llegar a cero la inflación? ¿Vamos a estar mejor más a fin de año? ¿Cómo lo ves económicamente? Bueno, ese fue otro anuncio del presidente Milei, que dijo en agosto la inflación es cero. Claro. Me parece que lo dijo hace algunos meses. Bueno. Yo personalmente creo que eso es muy difícil que ocurra en agosto. Sí que puede retomar la senda descendente la variación. Seguramente esta semana, la vez que viene, el martes creo, el INDEC va a anunciar cuánto varió el índice de precios del consumidor a nivel general, cuánto varió el mes pasado, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en realidad yo ahí digo, no vale la pena discutir si es 1,9, si es 2 o si es 2,1, pero en términos de impacto, si el gobierno logra que sea menos que 2, seguramente lo va a presentar como un éxito. ¿Por qué? Porque venimos, hace unos meses hubo un pico importante de inflación. Ahora, no importa si es 1,9, 2 o 2,1 desde el punto de vista del análisis económico en serio, porque en realidad no hay que mirar un fotograma de la película, hay que mirar toda la película. Y si la inflación se mantiene entre, el 1,5 y el 2, es una tasa elevadísima de inflación. Y es muy difícil que quienes tienen que defender su salario real, por ejemplo, puedan aumentar su salario nominal siguiendo la inflación. Es más fácil hacerlo si la inflación está más cerca de cero. ¿Qué consecuencia tiene? Y aquí voy a una cosa un poco más general. El gobierno mira mucho las variables monetarias, más que las variables reales como el nivel de actividad. Si el poder de compra no se recupera, lo que sucede es que obviamente la demanda agregada de la economía es una función del poder de compra que tienen los argentinos. Ahora, ¿cuánto es el consumo dentro de la demanda agregada? De la demanda agregada de la economía, el consumo es aproximadamente el 70%. Entonces uno dice, si es una magnitud tan importante y a su vez, si no se recupera el poder de compra, parece poco probable que la economía se pueda recuperar, porque hay un déficit de demanda agregada, ¿no? Y eso no sube lo suficiente. Y esa mejora en el poder adquisitivo nuestro depende solo de inversiones extranjeras. Bueno, ahí vamos ese tema es muy interesante. El gobierno ha sancionado una serie de marcos legales para fomentar la inversión, en particular para la inversión externa, el RIGI, en todas sus variantes, digamos. Ahora, eso garantiza, bueno, hay sectores que claramente sí, minería, obviamente, probablemente petróleo, pero vayamos a los datos. La Comisión Económica para América Latina, hace 10 días, publicó un informe, un trabajo muy interesante sobre la inversión externa directa en América Latina y el Caribe. Entonces uno va a leer eso, bueno, y ahí encuentra que el país que recibe que recibió en 2025 más inversión externa directa es Brasil. Mira. Entonces uno dice, bueno, a lo mejor Argentina es segundo. No, segundo es México. Y bueno, estaremos en el podio. No. Argentina, en el informe de CEPAL, el trabajo que ha sido publicado, es la novena en cantidad de inversión. O sea que ha recibido mucho menos inversiones externas que algunas economías mucho más pequeñas que hay en América Latina. O sea, digamos, efectivamente hace falta más inversión, efectivamente, porque
la posibilidad de crecimiento de la economía y generación de puestos de trabajo, digamos, formales, digamos, registrados, está ligado a la inversión. Argentina tiene una tasa de inversión sobre el producto muy baja, y entonces eso también lo que explica que la economía argentina desde 2011 no crecía. Claro. Entonces, si a mí me dijeran ¿qué sería más saludable para fomentar la inversión? Yo creo que más que regímenes especiales para determinada escala de inversiones, que son importantes, por supuesto, muchas de las cuales ya estaban previstas y se han incorporado al RIGI, yo diría que sería mejor que los incentivos fueran más generales, es decir, que llegaran no por un régimen especial, sino por una norma general que permitiera a los sectores productivos tener incentivos más fuertes para invertir. Pero bueno, eso no está, a pesar de que el gobierno tiene una mirada muy amigable con los mercados, sin embargo, en este caso particular, ha decidido intervenir promoviendo determinadas inversiones. Qué interesante, Alfredo, lo que estás diciendo, porque entonces el RIGI le apunta a un sector de inversión que es muy alto en poder adquisitivo, en poder muy sectario, muy aristocrático quizá, y no es general para todo el mundo. No es para todo el mundo, pero además está pensado para las grandes inversiones. Pero además, otra cosa que es interesante de señalar es que las grandes inversiones, en general, estoy pensando en minería, o si uno va a Neuquén eso lo ve, en general son inversiones que le llamamos capital intensiva. ¿Qué quiere decir? Que la inversión por puesto de trabajo creado es muy alta. ¿Y cuáles son los sectores que están perdiendo? Si uno mira, por ejemplo, la evolución del estimador mensual de la actividad económica. Bueno, los sectores que pierden son en el sector de la industria manufacturera, hay ramas que atraviesan situaciones muy complicadas, el comercio mayorista y minorista. Entonces uno dice, bueno, pero estos sectores son los que por unidad invertida generan más empleo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que son algunas de esas actividades, y en particular cuando vamos hacia, por ejemplo, las industrias de escala pequeña y mediana, bueno, ahí nos encontramos con que por unidad, por peso invertido, se crea más empleo que en una petrolera, supongo, ¿no? Entiendo. Y entonces eso hace mucho más difícil el tránsito, porque aun cuando fuera cierto que lo que pierden puestos de trabajo en algunos sectores los ganan en otro, aunque fuera cierto eso, bueno, hay un tránsito en el cual es complicado porque las inversiones, las grandes inversiones, en realidad son capital intensiva, y entonces claro, no es tan fácil. Además hay un problema, que el que está en estos momentos con una máquina de coser, cosiendo un jean en el conurbano bonaerense, es difícil que pueda manejar una maquinaria para hacer fracking en la producción de petróleo no convencional, ¿no? Bueno, qué claros los conceptos, Alfredo, siempre un placer hablar con vos, te agradecemos un montón. Y bueno, espero que esto mejore, te mandamos un saludo especial, gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias, un abrazo a todos allí. Un abrazo grande, bueno, ahí está Alfredo Blanco, ¿no? Un reconocido economista, interesantísimo, porque aparte de sus conceptos, da su opinión con soluciones, y eso me parece importante. Y en el marco de la actividad económica, de lo del central, dio conceptos realmente muy claros. Alfredo Blanco, señores, en la Supermañana. Estás en su guía, la más cordobesa, de Córdoba para el mundo.